Dentro de todos los mandamientos que Jesús le dio a sus discípulos, hubo uno que el Señor enfatizó muchísimo. Mandamiento que si no se obedece, nada de lo que hagamos tiene valor. Nada. ¿Quiere orar conmigo? Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu palabra, Señor, nos hable con toda la fuerza de tu Santo Espíritu. Prepara la tierra, Señor, para que seamos receptivos y obedientes y nuestro corazón se incline, Señor, hacia tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hay un mandamiento que si no se obedece, todo lo que hagas para el Señor no tiene valor. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál? Amar al prójimo, exacto. Amar a Dios. O sea que si las cosas no se hacen con amor, ¿cuentan? Somos como metal que resuena, címbalo que retiñe, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como estamos estudiando las 10 características de una iglesia saludable, el tema de hoy es y perseveraban en la comunión. Dígalo conmigo, perseveraban en la comunión. Ese es el tema de hoy, perseverar en la comunión. ¿Qué entendemos por perseverar? ¿Qué entiende usted por perseverar? A ver, mis hermanos guatemaltecos, ¿qué entendés vos por perseverar? Permanecer. ¿Qué más dijeron? Continuar. Grítelo. ¿Tirar el ancla? Bueno, sí, tirar el ancla para quedar. Seguir adelante. Yo le entendí tirar el ancla. Dije, bueno, pues sí, permanecer. ¿Manda usted? Asistir. ¿Ok? Ahí ya está hablando de cómo perseverar. No menguar. A veces está más doctrinal, ¿no? No menguar, no disminuir. Muy bien, eso es perseverar. Entonces vamos a leer Hechos 2, versículo 42. Aquí hay varios elementos en los que la iglesia perseveraba. Vamos a ver cuáles eran. Hechos 2, 42. Estoy hablando de la primera congregación cristiana de los primeros años, cuando Jesucristo ya se había ido, había dado la gran comisión. Y comenzaron, como les dijo el Señor Jesús, en Jerusalén a evangelizar y a ganar para Cristo a muchos judíos y personas que vivían en Jerusalén. Y la descripción de ese momento se encuentra en Hechos 2, versículo 42, donde dice, y perseveraban y se mantenían firmes, ¿verdad? Lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. En una versión más sencilla dice, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y fieles en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que repito, el tema de hoy es permanecer fieles en la comunión. Ahora, no se confunda porque también a veces se confunde. ¿Estoy hablando de la mesa del Señor porque también se le llama la Santa Comunión? No, estoy hablando de la comunión, o en otras palabras, compañerismo, amor manifestado en unidad. Eso es lo que estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, eso es perseverar. Vamos a abrir nuestro boletín de este mes. Si alguien no tiene su boletín, por favor levante su mano a ver si todavía hay boletines allá atrás para que nuestros sugieres estén listos. Tenemos algunos visitantes. Bendiciones, Mari, bendiciones, mucho gusto. Se me olvida su nombre. Rogelio, Dios lo bendiga. Qué bueno que están aquí. Qué palabra tan pertinente para este momento. Yo digo amén. Ese es el sentir que a veces hemos tenido y que en este tiempo lo tenemos. Precisamente de algo así voy a hablar el próximo sábado 27 de este mes en un congreso de
alabanza y adoración en Oakland. Y mucho de lo que el Señor nos habló voy a tener que exhortar a los ministerios que se dicen ministerios de alabanza y adoración, que ni siquiera existe ese ministerio específico en la Biblia, ¿verdad? Pero lo hemos inventado para decir alguna cosa, porque todos debemos ser adoradores y todos debemos ser alabadores de nuestro Dios, ¿verdad? No solo un ministerio específico, un grupo. Pero bueno, así que amén, gracias a Dios. Vamos a leer el boletín de este mes, de julio, que se llama precisamente pues perseverar en la comunión. La primera cita que aparece en el boletín es esta, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hoy cantamos un canto recurrente muchas veces, ¿no? ¿Cuán grande es Él? Cántale, cuán grande es Él. Y todos lo verán. Bueno, haciendo un paralelismo con esto, ámense ustedes los unos a los otros y todos conocerán que son mis discípulos. No les va a quedar duda de que son mis discípulos. Más adelante el Señor Jesús vuelve a repetir, Juan 15:12. Este es mi mandamiento. 2 puntos. Que se amen los unos a los otros y agrega, como yo los he amado. O sea, no nos dejó ambiguo la manera de amarse, porque alguno pedirá, bueno, yo sí amo. Bueno, a ver, aquí dice, como Jesús. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. En el verso 17 lo vuelve a repetir. Esto les mando, que se amen unos a otros. En el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús está orando delante de sus discípulos, prácticamente la última oración comunitaria que tiene con ellos, Él dice en el verso 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, y agrega, para que sean uno, así como nosotros. En el verso 20 lo vuelve a enfatizar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros. Esto es para ti, esto es para mí, no es para los 12 discípulos únicamente. Versículo 21 vuelve a orar el Señor para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ámense para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. Manténganse en una comunión genuina para que el mundo crea que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. De lo contrario, el mundo no lo va a creer. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, vuelve a enfatizar. ¿Para qué es la gloria? ¿Para qué es la gloria? Para ser uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. O sea, el Padre vive en Jesús y Jesús vive en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Y esto me encanta. Para que sean perfectos en unidad. Wow. No es algo superficial. No es algo eventual de que, ay, nos vemos, un ratito nos vimos. No, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se puede dar cuenta el énfasis que tiene Jesús antes de ir, antes de partir? ¿Cuál fue el énfasis de Jesús? Usted sabe que justo antes de partir nos llamó a ser discípulos.
Pero aquí nos estás dando el corazón y la condición para que todo lo que hagamos verdaderamente le dé la gloria a Dios y se reproduzca y produzca un fruto permanente. Y es el amarse unos a los otros. ¿Y cómo manifestar ese amor? En la unidad, en la comunicación. Ahorita vamos a ver qué es unidad, qué es comunión. Hermanos, ¿qué hubiera sucedido? Yo les pregunto, si los discípulos de la primera iglesia no se hubieran amado y por lo tanto no se hubieran unido, o sea, no hubieran tenido una verdadera comunión. Yo les quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado? Contésteme, ¿qué hubiera pasado? Según los versículos y la oración de Jesús, ¿qué hubiera sucedido si los primeros cristianos no se amaban entre ellos y no se mantenían en una perfecta unidad? Dígame, ¿qué hubiera pasado según la palabra de Dios? No hubiera visto iglesia, la gente no hubiera creído que Jesús es el Hijo de Dios y dirían, estos quién sabe de quién son discípulos, pero de Jesús no son. Miren cómo se pelean, mira cómo se muerden, mira cómo se critican. No, hombre, eso no puede ser la verdad, yo no puedo seguir eso. Y todavía la gente sigue diciendo eso cuando entra a las congregaciones. Y mira cómo estamos de unidos, mano. Dicen, no, hombre, allá en la pandilla estoy más unido con el tuercas, el estopas que con estos cuates, con el mocho. Soy más cuate de la loca aquella que de estos cuates. No hubiera existido evangelio. Pero vamos a leer las siguientes citas que puse en el boletín. Nuevamente Hechos 2:42. Y perseveraban, continuaban, se mantenían fieles. ¿Qué más puede significar perseverar? Seguir adelante, no se achicopalaban, para que me entiendas en buen español, ¿verdad? No menguaban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones perseveraban orando. Todos los que habían creído. Ahora, ¿cómo se mantenían en la comunión? Vamos a ver la descripción. Todos los que habían creído estaban juntos. Y aquí viene la primera definición de comunión. Y tenían en común todas las cosas. Comunión no es decir mi micrófono, es el micrófono. No es mi coche, tu camioneta. ¿Nos vamos en tu camioneta o en mi coche? ¿Qué tal si cambiamos? Nos vamos en la camioneta o en el coche, que es de todos. Imagínense una casa dividida, así están las casas. No me toques mi. O sea, no tienen en común las cosas. Yo creo que la mayoría de las familias, gracias a Dios, latinas, sí tenemos en común muchas cosas, ¿verdad? Obviamente que hay cosas personales, mi cepillo de dientes, por favor. Bueno, ese sí es mío, ¿verdad? Por favor. Hay cosas, no lo lleve a la exageración. Pero mira lo que dice el verso 46. Otro ejemplo de comunión. Dice el verso 46. Comían juntos. Ay, pastor, hoy es día ya pusieron las mesas, hoy es día de compartir, de convivencia. Ya me voy. No, quédate, por favor. Queremos estar juntos, pero mira con qué actitud. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Años más tarde, como perseveraban, años más tarde, en el capítulo 4, verso 32, muchos años más tarde, bastantes años, vuelve a describir el historiador Lucas. Y la multitud de los que habían creído, ya eran una multitud, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, al principio había 120 pelones que se la creyeron y se mantuvieron en comunión. De hecho, Dios los tuvo que probar. No bajó luego el Espíritu Santo. No sé cuántos días tardaron, pero tardaron, y yo me imagino que había más de 120. Él se le apareció a 500 hermanos. Si a ti se te aparece Jesús, ¿no irías al aposento alto a esperarlo? Yo creo que sí. 500 hermanos se les apareció. ¿Cuántos quedaron en el aposento alto? 120. O sea que más de 300 dijeron, no, hombre, ya está, ya se tardó.
¿Quién sabe qué será el Espíritu Santo? Así que, ¿cómo vamos a saber si lo recibimos o no? ¿Qué tal si ya vino? No, hombre, ya me aburrí, vámonos a evangelizar, algunos los más espirituales, ¿no? Los otros pues, a las redes a pescar. Solo 120 se mantuvieron. ¿Y tú crees que todo el tiempo estaban orando? No, pues tenían que estar ahí comiendo, haciendo otras cosas, probándolos Dios en su comunión, en su amor, probándolos en la relación. Pero se mantuvieron firmes. Y cuando esos 120 estaban juntos y unánimes, así dice el original, unánimes juntos, no nada más dice juntos, porque juntos es re fácil. Juntar a alguien es bien fácil, o sea, traes unos payasos y se junta la gente. Pero que estén en unidad. Bueno, a mí me desafía un partido de fútbol porque qué unidad, hermano. Empieza la ola por allá y pasa y tú ni siquiera le vas al equipo, pero te paras, ¿no? Compartes. Si es gol, todos gritan gol. Todos se levantan. Ahí no tienen que decirle, a ver, levante sus manos y alabe al equipo fulano de tal. Todo mundo se convierte en alabador y hasta adorador de los equipos. No necesitan líder de alabanza. Hay una comunión, una unidad envidiable en un partido de soccer o de cualquier otra cosa. Ya había una multitud, y para mantener a una multitud de un solo corazón y un alma, no es fácil. O sea, imagínate. Bueno, si la primera vez fueron 3,000, imagínate cuántos serían. A ver, así, bajita la mano, unos 10,000, bueno, más yo creo, pero así ya, muy bajita la mano, 10,000 cristianos unidos con un corazón y un alma. Muy bajita la mano. Primero fueron 3,000, luego 5,000, luego ya no los contaban. Todos se mantenían de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, y otra vez la definición de comunión, todas las cosas en común. El apóstol Juan, años después, nos recordaba a todos el mandamiento del Señor. Ahí está la cita en su boletín, primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, dijo Juan, que nos amemos los unos a los otros. Repito, este es el mensaje que todos ustedes oyeron desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento y el mensaje? Que nos amemos los unos a los otros. Es más, en el verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que nos amamos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hijos. A ver, hágale así. El que no ama a su hermano todavía no ha nacido de nuevo. Todavía no es hermano. Permanece en muerte. Ahora, sigamos leyendo el boletín, por favor. Si existe un mandamiento que fue enfatizado por nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, fue el amarnos los unos a los otros. La manifestación práctica de ese amor sería el estar juntos en perfecta comunión. Y la comunión significa, el diccionario dice que es unión común. Cristo oró fervientemente por la unidad en amor de todos los que llegarían a ser sus discípulos, para que todos creyeran en el Evangelio, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús en su oración. La primera iglesia lo entendió, gloria a Dios que lo entendió, y perseveró en tener comunión los unos con los otros. ¿Cómo? Pues estando juntos, pero no solo a gente juntos, unidos. Hay una gran diferencia entre estar juntos en un mismo lugar y estar unidos. ¿Dónde? En reuniones, en comidas, en convivencias, en días de campo, en cumpleaños, en las graduaciones, en las celebraciones, cuando vamos a servir a Dios con la comunidad, como el sábado que viene, ¿verdad? Juntos, unidos, en las oraciones, etcétera. Ahora, dice algo muy interesante, con alegría y sencillez de corazón. Esos son los ingredientes indispensables de una verdadera comunión cristiana. Detente un momento, no sigas leyendo el boletín, detente un momento, mírame para acá. Ellos convivían con alegría. Te pregunto,
Cuando vienes a una actividad, algún servicio comunitario, alguna reunión, cumpleaños o día de campo, ¿lo haces con gozo? ¿Contento? ¿O medio de malas? Con poca disposición. No participas, no disfrutas, te aíslas por ahí con tu celular, ¿verdad? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra aislarse? El verbo aislarse, aislar, viene de la idea de convertirse en una isla. De ahí viene la palabra aislar. Me aislé, me hice una isla. Y las islas no están conectadas con nada, ¿verdad? Las islas están en medio del océano. Cuando una persona se aísla, viene a convertirse en una isla desconectada de los demás, de la comunión. O sea, esa unidad es comunión, es conexión. Aquí alguien dijo Luis, ni nos hablamos. Bueno, imagínense, ahora ya tenemos celulares, tablets, todos tenemos internet y ni siquiera nos saludamos. Es el cumpleaños. Facebook te avisa, es el cumpleaños de Enrique Pasos. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un segundo para decirle ahí, felicidades, brother? Me acordé de ti. Mentira, se acordó Facebook. Dale gracias a Facebook. Digo, para algo sirven las redes, ¿no? Gracias a Dios. A mí, yo le agradezco a Dios por esa aplicación porque me está recordando sus cumpleaños, hermano. ¿Pero qué significa eso? Pues que no nos conocemos mucho, que no estamos muy pendientes uno del otro, pero por lo menos reaccionemos, ¿no? ¿Qué es comunión? Comunicación. No es sentarse a la mesa y, hermano, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Y a ti? ¿También? Ok, comamos. ¿Y qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le fue a Brasil? Campeón, dice la hermana. Aleluya. ¿Verdad? Si quieren poner contenta a la hermana, nada más échenle porras a Brasil y verán. Aleluya, gloria a Dios. Comunión es disfrutar lo que los demás disfrutan. O sea, qué bueno que puse este ejemplo. Porque si yo quiero tener comunión con la hermana, yo tengo que disfrutar el soccer. Haz de cuenta que a ti ni siquiera sabes cómo se juega el fútbol soccer, no te gusta. Pero a alguien que está sentado junto a ti sí le gusta. Pues aunque seas le preguntas, oye, ¿de qué se trató? ¿De cuál copa están hablando? ¿De qué es eso? No, pues es la Conmebol y eso con cómo se come. No, ya. Entonces, que te expliquen y gózate y disfruta, porque esa es comunión. No solamente digas, ay, es que eso a mí no me gusta. Esa película no me gusta a mí. Pero la vamos a ver juntos. Pero hoy, si no te gustan las palomas, pues trae churrumais o lo que sea, lo que quieras, pero convive. Convivencia o comunión es conexión, comunicación y un gozo mutuo, un disfrute total. Hermano, en otras palabras, es interesarse. Pero la pregunta que tengo yo es, ¿por qué a veces tenemos esas características de aislamiento? A ver, contésteme, piense. ¿Por qué a veces tenemos características de aislamiento? Mira lo que dice después. Tenían comunión, comían juntos, ¿con qué cosa? Con alegría, pero añade, y sencillez de corazón. ¿Sabes por qué nos cuesta tener comunicación, conexión, disfrute, etcétera, etcétera? Porque tenemos alegría tal vez de estar ahí, pero falta una actitud de humildad, sencillez de corazón. La humildad, o aquí lo describe como sencillez de corazón, es la que te permite disfrutar toda circunstancia. Que si hay pollito, gloria a Dios por el pollito. Que si hay solo frijolitos, aleluya, benditos sean los frijoles. Que si hay un súper de esos platillos que las hermanas hacen que dicen, wow, o sea, increíble. Bueno, gloria a Dios. Pero si hay o no hay, la humildad, la sencillez de corazón te permite disfrutar. ¿Tú crees que en esa época tenían manjares? ¿Tenían un gran gourmet, una gran cocina ahí los primeros cristianos? Comían juntos y lo que hubiera, hermano, lo disfrutaban.
había sencillez. Por eso añade, ninguna palabra de la Biblia está puesta nada más para, no sé, para adornar. Está puesta con un propósito. Entonces cada vez que leas, pídele al Señor que te revele qué está pasando ahí. Ahí habla de dos ingredientes: alegría, sí, algunos no se alegran, van a la fuerza, o los llevan a la fuerza, la esposa los lleva. No, mi amor, es que tenemos que estar, bueno, yo me quería quedar pero ya voy. Se nota, ¿verdad? Se nota cuando no estamos aquí. No quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Se nota, aleluya. Pero el otro ingrediente es el que nos hace falta: sencillez de corazón. Sin humildad de corazón no hay comunión con los demás. Sin humildad tampoco hay gracia y salvación. Tampoco hay comunión con Dios, que es nuestra verdadera comunión. Hoy nos exhortó el Señor de que tenemos que estar en santidad y en luz, porque si de lo contrario no tenemos comunión con Dios. Y automáticamente, cuando una persona, un cristiano, uno que se dice cristiano, no tiene comunión con la luz, inmediatamente se aparta y se separa de sus hermanos. ¿Lo ha notado? Lo dice la Escritura en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces la tercera razón por la que no tenemos comunión, y esa es la que me espanta, porque esa no la podemos ver, es el pecado. Yo no puedo tener comunión con un santo de Dios si yo ando ensuciándome. No hay comunión. Puedo sentarme junto y tratar pero esa persona va a sentir como que no me conecto. No va a haber conexión, porque él está buscando en santidad a Dios y yo no. Ella está buscando en santidad a Dios y yo no. Nos separamos. Empezamos a tener intereses diferentes, porque lo que nos une verdaderamente, y usted lo sabe, es la comunión con Dios. Como fruto de la comunión con Dios, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero ¿cómo se tiene comunión con Dios? La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y le da gracia, salvación. Todo en la iglesia, todo en la vida cristiana es por gracia. Por lo tanto, todo en la vida cristiana afecta muchísimo si no hay humildad. Sin humildad no hay gracia, sin gracia no hay nada. Y humildad es reconocer cuando te equivocas. ¿Quieres mantener la comunión? Bueno, pide perdón. Hermano, no te vi. Me saludaste, pero no te vi. Perdóname, no lo hice a propósito. O sí lo hice a propósito porque, ¿sabes qué? Estaba yo enojado y no quería hablar con nadie. Pero pues tú, ¿qué culpa tienes? Perdóname, hermano. Y se restaura la comunión porque hay humildad. Entonces, alegría y sencillez de corazón. Repito, vuelvo al tema. Cristo nos ordenó que nos amáramos. A ver, imagínate: les mando que se amen. Es como cuando te dicen: te mando que seas feliz. Te ordeno que disfrutes de tu cónyuge. Esos no son mandamientos, hermanos, son disfrutes, pero siempre los vemos: ay, el Señor me ordena. Dios siempre que le hace un mandamiento es para tu bien, para tu bien, para tu bien. Nos está diciendo: ay, les ordeno que se amen, que se disfruten, les ordeno que gocen. Esos son los mandamientos que yo quisiera ver en toda la palabra del Señor. No todos son así, pero si este es lindo, ¿por qué no lo cumplimos? No está pidiendo algo: les ordeno que vayan de rodillas y en reversa al monte fulano y con un opal en la espalda. Nada de eso. Nos está diciendo que nos amemos, que disfrutamos. Esos son hermosos mandamientos, pero son mandamientos, es una orden. Juan declara que esa es la evidencia práctica. Seguimos leyendo el boletín. Juan declara que esa es la evidencia práctica de que hemos nacido de nuevo y de que ya no estamos viviendo en las tinieblas. Por lo tanto, una iglesia saludable practica y vive alrededor del amor de Dios para con sus hermanos en Cristo. De lo contrario, significa que no somos hermanos todavía. O sea, no hemos sido salvos. Así declara, es la palabra del Señor. Todo es importante: mantenerse en la enseñanza, en las oraciones, en la cena del Señor, en la alabanza, en el arrepentimiento, en el bautismo. Usted ya sabe cuáles fueron los 10 elementos: el bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero como les repito, la Escritura siempre nos dice, todo lo que hagas no tiene sentido ni valor si no está dentro del contexto del amor a Dios y el amor al prójimo. Es más, los últimos mensajes de Jesucristo a la iglesia que están en Apocalipsis, ¿qué le dice a una de las iglesias, si no me equivoco, a Éfeso? Mira, haces un resto de cosas, híjole, es la iglesia más activa del planeta Tierra, pero tengo contra ti que te has olvidado de la comunión que tenías conmigo, de tu primer amor. Y luego dice, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Lo estamos leyendo. Vuelve a hacer las primeras obras. O sea, mantente firme, unido, persevera en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más? En las oraciones, en la alabanza. Forma líderes ungidos que hagan señales y prodigios en afuera. ¿Qué más? Haz discípulos, multiplícate. 10 cosas esenciales para ser una iglesia saludable. Esa iglesia hacía de todo, le faltaba lo principal. Su motivación correcta. El amor a Dios. Imagínate, si estaban mal con Dios, ¿cómo estarían entre ellos? Me imagino que solo había unidad funcional. Sí, porque perteneces al equipo de acomodo de las sillas. A ver, ¿cuál fue el equipo? Por cierto, levante su mano, el equipo que nos ayudó a poner el setup de estas sillas. ¿Ya se fueron? ¿O están sirviendo? ¿Están preparando? Entonces, ok, les damos chances. Precisamente no están aquí porque están preparando algo, ¿verdad? Que no nos una solamente eso. Esa es unidad funcional. Dios quiere una unidad relacional. Por eso no debes estar del tingo al tango en diferentes congregaciones. Por eso Dios te planta en un lugar hasta cuando Él quiere, ¿verdad? De ahí te envían a otros lugares. Pero tienes una base, una familia espiritual con la cual tú te estás nutriendo. De lo contrario, estás bien desconectado. Y no se manifiesta que tú realmente estás amando. No se puede amar a distancia. No se puede. A ver, no voy a ser muy largo esta vez, pero vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 8. Quiero que consideremos unas citas aquí. Acompáñame, por favor. Hoy a propósito no puse los versículos en el PowerPoint para que desempolves tu Biblia. Filipenses 1, 8. No hagas trampa, ¿verdad? Es que en el teléfono luego encuentras la cita. Pero a ver, vamos a aprendernos el orden de los libros. Filipenses 1:8. Mira, hoy traje la versión Reina Valera contemporánea que está más sencilla. Dice así: porque Dios me es testigo, decía Pablo. Fíjense nada más cómo era el corazón de uno de los principales líderes de la primera iglesia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, es un amor de las entrañas, no es un amor superficial, es un amor del corazón. Versículo 9: y esto le pido a Jesucristo en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo. Vuelvo a repetir el 8 y 9. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración a Cristo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia, en conocimiento, y puntos suspensivos. Dale vuelta al capítulo 2, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, que es algo ya más profundo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Unidad, teniendo el mismo amor, para reafirmarlo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que leímos la primera iglesia, todas tenían en común, eran de un solo corazón y un alma.
ese es el tipo de oración que están haciendo los siervos de Dios y que continúan haciendo los intercesores en todo el planeta Tierra. Señor, que tu pueblo te ame. Señor, que tu pueblo esté en perfecta unidad. Señor, que haya una comunión en el Espíritu. Señor, que tengan el mismo amor que tú nos tuviste a nosotros. Que estén unánimes, que sientan lo mismo. No importa las diferencias raciales, las diferencias de contexto, el estilo de adoración, el estilo de predicación. Eso es padrísimo porque el reino de Dios es muy versátil. No nos vamos a aburrir, hay tantos estilos. Unos son más tranquilos, unos son más gritones, unos son más callados. Podemos disfrutar de una gran variedad en unidad, en amor. A ver, acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12, después de Filipenses. Colosenses, adelantito de Filipenses, el que sigue, Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de sencillez de corazón, o sea, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo se manifiesta la comunión? Siendo pacientes. A lo mejor el hermano se trabó, la hermana se trabó, no encontró, no sé, la cita, o el video no arranca. Seamos pacientes. Estamos en comunión, no rompamos la unidad, no digamos, pero sí, ¿por qué no se prepararon y deberían haber? Eso rompe la comunión. No hay humildad para ser paciente. Sigo leyendo. Repito, por lo tanto, dice en esta versión, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En esta versión dice, sean mutuamente tolerantes. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo? Lo que te une, el lazo, el cinturón. ¿Cómo definen vínculo? Ayúdenme. Es una unión, es como un ligamento, haz de cuenta, ya me dijo. Aquí tienes vínculos, o sea, este hueso no se separa del otro porque tiene ligamentos y una coyuntura. Esos son ¿sabes cuál es el mejor pegamento, la mejor coyuntura, el mejor ligamento? El amor. Dice Abí, sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo, es el pegamento perfecto. Un matrimonio puede subsistir solo con este tipo de vínculo. El amor verdadero. Y cuando no lo hay, usted ya sabe las consecuencias. Y algunos de nosotros estamos viviendo consecuencias de no haber tenido el vínculo perfecto. Por último, les dije que voy a predicar cortito, si Dios lo permite. Primera de Pedro 1:22. Ese es uno de mis súper, ultra favoritos versículos. Primera de Pedro 1:22. ¿Qué horas son, Jesús? Ya es el último, prometo. Primera de Pedro 1:22. Miren a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro antes de ser lleno del Espíritu? ¿Paciente? ¿Amoroso? Enojón, ¿verdad? Explosivo. Iracundo, ¿verdad? Justiciero, ¿verdad? Y hasta agresivo porque sacó la espada. No iba a la oreja, brother, nada más que tenía mala puntería. Él iba a romperlo en dos al Malco. Nada más que Malco tenía buenos reflejos y nada más fue la oreja. No creas que iba a la oreja, o sea, iba a matarlo ahí. Cristo lo tuvo que regañar. Cálmate, si yo quisiera traigo a una legión de ángeles que me defienda. Yo no necesito espada, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? De ahí salió ese dicho. Lo dijo Jesús. Hermano, y hago un comercial.
estamos en los últimos capítulos de la serie de Jesús. Se está poniendo, se la perdió, como dice el comentarista del fútbol soccer. Si no ha visto la serie, se la perdió. Pero si todavía tiene arrepentimiento, empiécela a ver, por favor, que son los últimos capítulos, los de la crucifixión. Y deje de hacer todo de a las 9 de la noche en el canal 20, si no tiene cable, y si no tiene cable el 66, si tiene cable el 20, Unimás. No recibo ninguna comisión de Unimás. Yo nomás le estoy recomendando que vea la serie, novela, no es la Biblia, pero es una novela basada en la Biblia. Se va la luz. Es increíble. Terminas llorando. Bueno, el que está sensible, ¿verdad? Te pasan ahí los versículos para que la gente lo busque. El rating de esa novela está tan alto, hermano. En todos los países donde se ha pasado novelas como estas, ha sucedido un cambio maravilloso. Y precisamente Brasil es el primero porque es brasileña. La gente suspendía sus compras a las 8 de la noche, a la hora que era la novela de Moisés, la de los 10 mandamientos, la de fulano, la de sutano. Se paralizaba el comercio en todo Brasil solamente por ir a ver la novela. Las iglesias se llenaron de nuevos convertidos porque el catolicismo estaba temblando con esas novelas. Y en esa novela nos está hablando de cómo era Pedro antes, cómo era Pedro después. Véala, por favor. Y mira el Pedro iracundo, capítulo 1, versículo 22. En la versión 60 decía, habiendo purificado, me gusta porque tiene muchos detalles la 60, muy literal. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, uno purifica su alma obedeciendo. Y agrega algo que en las versiones actuales ya no está, mediante el Espíritu, y eso es muy importante. Qué lástima que el nuevo original que se formó quitó eso. Pero es mediante el Espíritu que uno obedece a la verdad y purifica sus almas. ¿Con qué objetivo? Dice el versículo, para el amor fraternal no fingido. O sea, sincero. Amaos unos a otros entrañablemente, y agrega, de corazón puro. Voy a repetir esta es la que me aprendí de memoria porque es la que yo usaba cuando me convertí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. ¿Cómo? ¿Superficialmente? No, entrañablemente y de corazón puro. Y mira lo que dice el siguiente versículo, siendo renacidos, ya que has nacido de nuevo. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, se entiende un poquito mejor. Dice, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica uno? ¿Obedeciendo a qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Obedeciendo los mandamientos del camino, la verdad y la vida. Así se purifica el alma. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, ¿con qué objetivo? Para amar sinceramente a sus hermanos. Wow. Ámense los unos a los otros de todo corazón, dice esta versión. Me gusta más la otra. Entrañablemente, de corazón puro. Con las entrañas, no de dientes para afuera, como dice la Escritura. Pues ustedes han nacido de nuevo. Si no, no se puede. Si no han nacido de nuevo, es imposible amarse y por lo tanto es imposible permanecer en comunión. Pero es bien importante. Yo sé que cada vez que hablamos de un tema, los pastores, maestros que predican, enfatizamos el tema como si fuera lo más importante de toda la Biblia. Ni modo. Si hablamos de la oración decimos, es lo más importante. Si hablamos del ayuno, lo más importante. Si hablamos de lo más importante. Pero es que todo es importante. Pero yo pienso que si la Biblia dice que si hiciéramos 1000 cosas, tuviéramos la profecía, la fe que trasladase montes y le dijera, sanáramos paralíticos así, a distancia como hizo Jesús, y no tenemos amor. Cuando lleguemos allá arriba va a pasar lo que nos dijo el Señor hoy. ¿Y tú
¿quién eres? No te conozco, porque yo soy amor. ¿Y tú cómo qué? ¿Dónde está tu amor? Por amor se ofrenda, por amor se diezma. No necesitan escuchar predicaciones del diezmo, de la ofrenda, de esto, de aquello, porque están conscientes. Hijo, Dios me ha bendecido mucho. Por eso dice la Biblia, conforme Dios te ha prosperado. Esa es la regla ahora. Ya no es 10% del Antiguo Testamento. Ya es conforme Dios te ha prosperado. Pero entonces, sé justo. Si te ha prosperado poquito, tranquilo. Pero si te ha prosperado mucho, hoy escuchaba a un predicador, porque yo también me alimento, ¿verdad? Y decía que los millonarios más grandes del mundo son hijos de Dios. No son mundanos la mayoría de ellos. Pero ¿sabes por qué se mantienen? Y los que no son, no se mantienen. Hubo hace unos años una convención de multibillonarios, no millonarios, billonarios, no cristianos. Más de la mitad se suicidó y la otra mitad terminó en ruinas por la avaricia. Billonarios terminaron algunos de ellos viviendo de prestado. Fue tanta su avaricia que perdieron todo. Pero los cristianos ricos, que no es pecado ser rico, el pecado es amar al dinero. ¿Saben por qué se mantienen así? Porque si ganan $1,000,000 al mes, ellos dan más de $600,000 a la obra misionera de Dios. O sea, no están hablando de 10%, ni de 5%, ni de 15%. No. Yo escuché hace años, y era verdad, verídico y comprobable. En ese entonces, yo no sé ahora, el dueño de los Vaqueros de Dallas era cristiano. ¿Sabes qué hacía él? Él se quedaba con el diezmo y daba el 90%. ¿Tú crees que le faltaba algo? ¿Tú crees que el año siguiente iba a tener menos o más? A ver, dígame usted. ¿Y sabes por qué tenía más? Porque el Señor decía, no hay problema, yo le puedo dar más. Mientras más le doy, más da, más misiones, más misioneros, más cosas, más servicio. Entonces, Dios no tiene problema con bendecirte cuando sabe que tu corazón está en guardar la comunión y hay amor en tu corazón. Entonces, digo, no vaya a creer que estoy aventándome un anuncio comercial de diezmos y ofrendas. No. Estoy hablando de que todo lo que se hace cuando prospera es por el amor, no por otra cosa. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Señor, por amor nos acercamos una botellita de agua. Por amor nos saludamos, por amor nos preocupamos, Señor, unos por otros. Porque tú nos amaste primero. Aleluya. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y tú esperas, Señor, que con ese mismo amor nosotros mantengamos nuestra comunión y nos apreciemos. Cuando fallamos, nos perdonemos. Cuando la reguemos, los demás sean pacientes con nosotros y nosotros pacientes con ellos, Señor. Cuando las cosas no salen como deberían haber salido, pero guardamos la comunión, Señor. Y nos esforzamos completamente en guardar el vínculo de la paz, la comunión en el Espíritu Santo, Señor. Totalmente diligente, Señor, en guardar la comunión. Hay tantos versículos que no pudimos ver hoy, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú en tu corazón está esto, Señor, porque cualquier cosa que hagamos, si no está bañada con la motivación correcta, Señor, es espuma, Señor, y cuando se baje la espuma no va a haber nada, va a haber solo vacío, Señor. Oh Dios mío, perdóname a mí, Señor. Dile al Señor, perdóname, Señor Jesús, porque tal vez no he sido un
hermano o una hermana que ha colaborado, ha propiciado la comunión verdadera entre tu pueblo, Señor. Hasta contesto con agresividad los videos que no me gustan en el internet y me peleo por internet con otros que no piensan como yo. Perdóname, Señor. Perdóname cuando murmuro, chismeo, hablo mal de otros, Señor, cuando no tengo la paciencia para amar y para mantener la unidad en el vínculo de la paz, Señor. Oh Dios mío, cuando yo no soy un instrumento de unidad, sino de impaciencia, de carnalidad. Perdóname, Señor, el mal testimonio que he llegado a dar en estos años, por el cual algunos candidatos al Evangelio se regresaron y voltearon su cara y dijeron: yo no quiero ser como esa persona. Yo no quiero ser como Gustavo. Yo no quiero ser como ese pastor. Si para eso quieren que venga aquí, estoy mejor ahí donde estoy. Perdónanos, Señor Jesús. Tal vez algunos de estos asientos vacíos no son porque están de vacaciones nuestros hermanos, sino porque no sienten que en este lugar se les ame verdaderamente, Señor. Padre, el amor dice la verdad. Y cuando la verdad está bañada en amor, Señor, es dulce, es maravillosa. Pero una verdad desnuda sin amor no produce los frutos, Señor. Y el verdadero amor corrige. El verdadero amor exhorta. El verdadero amor disciplina. Pero con ese ingrediente maravilloso de tu gracia, Señor. Gracias, precioso Señor, que tú, siendo amor, por amor nos disciplinas. Por amor nos hablas fuerte, pero siempre en tu voz está la gracia, Señor. Está el perdón, está la oportunidad, está la paciencia que tanto desarrollas, Señor. Y por eso no has venido y retardas tu venida, para ver si más gente procede al arrepentimiento. Pero mientras tu pueblo, Señor, por el cual empezará el juicio, Señor, te pedimos perdón, Señor, por la falta de comunión, Padre. ¿Quiere levantar sus manos conmigo y pedirle perdón al Señor como iglesia Nueva Generación en Cristo? Señor, como nueva generación en Cristo, te rogamos que nos perdones, Padre. Como nueva generación en Cristo te rogamos que no veas nuestra falta de unidad, que no veas nuestra falta de paciencia, que no veas la intolerancia, Señor, de nuestros corazones. Que no veas el orgullo que hay todavía en nuestras vidas, Padre, para no disfrutar o tener comunión con alguien que no piensa o no tiene los mismos intereses que yo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Queremos seguir siendo la iglesia que tanta gente ha dicho: aquí se siente la gracia, el amor de Dios. Señor, que no solamente se sienta, que se viva, Señor, que los hermanos tengan testimonios de la gracia del amor, de esa despensa que llega, de esa ofrenda secreta que llega al corazón de una madre soltera, Señor, de esa ayuda que llega a aquel que tú pones en el corazón, porque tú no te quedas con nada y multiplicarás ampliamente a todos los dadores alegres, Señor, a los que no solamente aman de palabra, sino de hecho y en verdad, Señor, a los que no dicen: ve, caliéntate, Dios te bendiga, sino que comparten de lo que tú les has dado, Señor. Y hoy yo bendigo esta comunión, esta comida, que no sea como cualquier comida, que sea la comida de disfrutar del reino del pueblo de Dios, de la familia grande de Dios. Gracias por nuestros invitados que son del reino de Dios. Somos una sola iglesia y esta pequeña congregación, Señor, quiere servir a tu iglesia, Señor, a la iglesia de San José, a la iglesia de California, a la iglesia del mundo entero, Señor, en la medida de nuestras posibilidades. Padre, muchas gracias, Señor. Yo bendigo a todos los hermanos y hermanas que hicieron el tiempo, el esfuerzo por hacer cualquiera de estos platillos que hoy vamos a disfrutar, sencillos o elaborados, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el esfuerzo, por el corazón de mis hermanos. Se están perdiendo disfrutar la predicación, Padre, por servirnos, por atendernos, por darnos la comida caliente. Gracias, Señor, porque esta iglesia está llena de servidores, Señor. Yo solo te pido, Señor, que nunca nos falte el amor, que no solamente seamos servidores, sino seamos servidores en comunión, servidores que manifestemos tu amor, para que el mundo sepa que somos tus discípulos, Señor. Aleluya.